Hola a todos, me llamo Aya, soy de Ucrania. Antes de haber empezado la guerra, vivimos cerquita de Kiev, cerca del aeropuerto, cerca de Chernóbil, y cuando empezó la guerra empezamos pues a asustarnos un poco, aunque pensábamos que no iba a ser un problema muy grave, que se iba a solucionar rápido y que no hacía falta salir del país. Pero mi esposo es oyente y cerca del aeropuerto empezaron a caer bombas, muchos helicópteros, aviones, bombarderos. Yo no entendía tanto, había mucho movimiento. Las noticias decían que eran aviones rusos, escuchábamos mucho estruendo, muchas bombas caer, escondidos en un búnker con miedo, y volvíamos al piso y después estuvimos como muchos días bajando al búnker y subiendo y ya pensamos que no podíamos seguir así. Empezamos a hablar, a decidir y tomar la decisión con mi marido de salir del país. Y no vamos a esperar más, vamos a salir ya del país. Gracias a Dios teníamos un búnker cerca y podíamos refugiarnos cerca rápido, y por la mañana con mucho miedo, ya muchas más bombas cerca, el miedo aumentaba, la tensión, orando a Dios, Dios ayúdanos, protégenos, dirige dónde tenemos que ir, guárdanos si tenemos que salir del país. Ya habían entrado los rusos en Chernóbil a las 7 de la mañana, empezó todo a estar en silencio y ellos recogieron todo de casa y salieron con los coches. Entonces, cuando ya pasaron la zona peligrosa, ya estaban un poco más tranquilos. Mis suegros viven en la zona del Donbass, la zona independiente, la zona de la frontera de Rusia, y les llamamos para que ellos se vinieran, pero ellos no quisieron venir. Había mucho atasco para salir del país, fue muy lento y muy difícil la salida de Ucrania. Las noticias empeoraban, ya estábamos dudosos qué hacer, muy confusos. Había una ciudad en Ucrania, así es que ellos intentaron atravesar por ahí, fue muy difícil. Muchos coches, mucho atasco, parados por horas, para poner gasolina 4 horas haciendo cola para intentar repostar. Conociendo a familias cristianas allí en Ucrania para que fueran pasando la noche en casas de cristianos. Nos dieron alojamiento en iglesias, pero cada vez era mucho más difícil salir del país, era muy complicado el trabajo, bueno, el trabajo no había, y decidimos, bien, vamos a salir de Ucrania. Mi esposo, que es oyente, él no hubiera podido salir del país, porque a los hombres le obligan a quedarse a la guerra. Entonces llamaron al consulado, él explicó la situación, mi esposa es sorda, mis hijas son oyentes, yo tengo que proteger a mi familia y yo tengo que seguir con mi familia porque ellos no valen por sí solos, tengo que estar con ellos. Milagrosamente le dieron el permiso para salir del país, 16 horas de cola en la frontera, orando a Dios. Si Dios no abría las puertas, se hubieran quedado en Ucrania, pero gracias a Dios que les permitieron a todos salir. Los soldados estaban dudosos en dar permiso o no y dejarlo en Ucrania. Estuvieron haciendo muchas llamadas al consulado y todo. Vale, llegaron a Rumanía, gracias a Dios pudieron salir de Rumanía, llegaron a Rumanía y pensaron, ¿a dónde vamos? ¿A qué país vamos? Queríamos ir a Alemania, porque por las noticias que escuchábamos, pues a Alemania estaban yendo muchos refugiados y estaban ayudando bastante. Y el hermano de mi esposo dijo, vamos a España. Y nos habían hablado de que en España había una iglesia de sordos y nos aconsejaron de ir a España. Así es que oramos a Dios para que Dios nos guiara en todo momento y que se hiciera su voluntad en saber dónde llegar. Ahí estuvimos alojados en casa del pastor de Hungría. Ellos también son sordos,
Otro matrimonio sordo, nos encontramos juntos y dijimos de ir a España, a ver si era la voluntad de Dios, que el Señor nos guiara hasta llegar a España. Si surgía cualquier problema, pues ellos esperarían la voz de Dios para quedarse en el país donde tenían que quedarse. Rodearon Alemania, un día estuvieron en Alemania, en Austria se rompió el coche, en medio de la autopista dejó de funcionar el coche. En un país extranjero, sin saber qué hacer, sin podernos comunicar, ni el idioma, ni nada, intentando buscar intérprete, solución de todo esto. Esto es horrible, no tiene reparación, y una grúa nos llevó hasta la próxima ciudad. Pidieron ayuda a la Cruz Roja y los metieron en un albergue y llevaron el coche a arreglar. Era un fallo eléctrico. Y dijimos, bueno, ¿cuánto tenemos que pagar? Y dijeron, no, gratis, te lo vamos a arreglar gratis. Y ahí también vimos pues, la mano de Dios. Y posiblemente pensamos quedarnos en Austria, pero no contactábamos con nadie, no había iglesia o no conocíamos iglesias. Y dijimos, no, seguimos con la idea de ir a España. Pasaron por Alemania, en albergues también alojados. Y dijeron, bueno, queremos pedir papeles para quedarnos aquí para siempre, pero se hizo la noche y tenían mucho frío y se le apareció un hombre, bueno, una persona que justamente hablaba ruso y esa persona les pudo ayudar. Estaba todo completo, no había alojamiento para ellos aquel día. Gracias a Dios que por fin encontraron para alojarse en un hotel una noche y la mujer del hotel dijo no tenían que pagar nada. Llegaron a Francia, pasaron en una ciudad la noche en Francia, otra vez tuvimos problemas con los coches en Francia, eran muchos kilómetros de Ucrania hasta aquí y surgían averías y orando a Dios, bueno, pudieron poco a poco llegar. Contactaron con Natalia, que era de Ucrania, en Francia, y Natalia me dio el contacto del pastor David para podernos alojar en España. Sí, cuando llegamos aquí, justo había sido domingo y ellos no pudieron ir a ninguna reunión, así estuvieron alojados en casa de David y Estrella. Y claro, la comunicación al principio era diferente porque los signos todos eran diferentes. Pero David enseguida dijo, sí, os alojamos aquí en mi casa, no hay ningún problema. Y estuvimos muy a gusto en su casa, muy contentos de que pudiera abrir las puertas de su casa. Y no es complicado entre sordos comunicarse, porque podemos comunicarnos con señas un poco internacionales, muy expresivas, y nos hicieron sentir como en casa. Y muy a gusto y muy agradecidos a ellos que nos acogieron. Después estamos con trámites con la Cruz Roja y estamos de hotel en hotel, nos ponen intérprete y nos están ayudando con los trámites y a tener residencia aquí. Ahora estamos en un pueblo en Gerona, alojados en un hotel y no sabemos dónde van a quedarse para siempre, pero está muy agradecida a Dios.